Abogada, Arturo Garoso y Marta Olmedo somos y por ahí no nos conocen. ¿Cómo le va? No, yo soy seguidora de ustedes. Un placer estar en contacto contigo, Arturo, y con Marta, a las órdenes. Bueno, doctora, ya poco de lo que va a tener que enfrentar aparentemente, que es el juicio con respecto a este tema de la violación de la cuarentena, y estábamos hablando hace instantes nada más con gente de la policía, o sea, mucho que ver de repente no tiene, pero para hacer una comparación simple, ¿verdad? De que lo que ustedes hicieron en su momento, a nadie le cabe que fue un delito. Sin embargo, van a ser juzgados y hoy por hoy ya la policía, de hecho, advierte que los controles y algún, entre paréntesis, exceso, es notificado al Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es básicamente lo que corresponde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es, para nuestra sorpresa, ¿verdad? Lo que eso significa de que realmente no está tipificado el hecho punible que ellos en su momento aplicaron, en el caso particular de los manifestantes. Y hoy resulta de que va a ser una multa que incluso va a ser percibida por el Ministerio de Salud, que si realmente está bien reglamentado y si está bien normado, ¿verdad? Bueno, corresponde, porque recurrir al derecho penal, que es la última ratio, me parece una burrada de lo que hicieron ellos, pero en fin, yo próximamente voy a estar enfrentando mi juicio oral y público, que es el 18 de junio, en donde la discusión va a ser sobre si realmente la conducta es típica, y en el caso de ser típica una conducta, tal como ellos definen como violación de la cuarentena, si el hecho de salir a manifestarse es también un delito. O una norma puede estar por encima de la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque la propia Constitución Nacional establece en qué momento se pueden suprimir otros derechos constitucionales, como ser el trabajo, la libertad digamos, de circulación, de manifestación, etcétera. Existe el mecanismo constitucional, sin embargo, todos sabemos que eso no se articuló, así que por lo tanto no sé cómo estaría haciendo el gobierno para restringir siempre las libertades. De hecho, nos explicaban que básicamente una resistencia a un control o incluso una agresión en una circunstancia puede ser lo único que en este caso podría permitir una acción policial, por lo menos una intervención concreta y la correspondiente comunicación al Ministerio Público, ¿verdad? Lo que pasa es que en menos de un año usted ya llega a un juicio oral el próximo 18 y seguimos con esta incertidumbre en donde lo que se hace es marcar la diferencia de a quienes Un juzgamos procesamiento selectivo, y exactamente. al resto, bien, gracias, ¿verdad? Pero es histórico, ¿verdad? Y no solamente acá en Paraguay, sino que también en el mundo entero, en donde los activistas sociales son perseguidos, ¿verdad? Ya sea por un proceso penal o un proceso administrativo, como lo que me están haciendo otra vez la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que por tener un proceso abierto, ellos consideran de que eso amerita una investigación preliminar y después para un sumario administrativo. Y en otros casos, obviamente, que los activistas sociales pagaron con su vida. Esa sería la regla para esta clase de gente, ¿verdad? Así es que no hay mucha discusión en el sentido que ellos hoy están en el poder y todo lo que nosotros podemos decir es, no sé, sobran. Hay que recordar esto, que mi juicio oral estaba establecido, oficiado para el 8 de abril. Sí. Y que la propia Fiscalía fue quien pidió la suspensión de mi audiencia preliminar, teniendo en cuenta de que en la audiencia preliminar yo presenté una excepción de inconstitucionalidad con relación a la ley que ellos me quieren aplicar y algunos artículos, ¿verdad?, del decreto. Entonces, esa discusión está todavía en la Corte Suprema de Justicia, pero también yo argumenté, ¿verdad?, que eso no era ningún impedimento para el desarrollo de la audiencia de juicio oral y público, y eso lo establece la propia norma, pero sin embargo pareciera como que ellos querían evitar en ese momento llevar a juicio oral, teniendo en cuenta de que habían decretado también la prisión preventiva de 3 jóvenes que se habían manifestado en aquella oportunidad. Entonces yo creo que era sumar otra más en esa semana que estaba tan candente la situación. Ellos optaron por lo más cómodo,
tirar mi juicio hasta junio y tenerme atada de pies y manos, porque nadie quiere estar atado a un proceso penal injusto encima, en donde mis libertades están restringidas. Yo no puedo salir del país, yo no puedo cambiar de domicilio, yo tengo que firmar el libro de comparecencia y en fin, varias otras, digamos, censuras también que me aplican que yo no me gusta. No me gusta, yo soy una mujer súper independiente y tener algo sujeto así ya me incomoda, pero bueno, en fin, yo me someto al procedimiento porque yo creo que aunque no nos gusten, ¿verdad? Aunque no nos guste lo que hagan estas personas que hoy son poder, ¿verdad? Que hoy son magistrados, que hoy son fiscales, y bueno, ellos son los que mandan, entonces uno se tiene que someter y pelear con la ley en la mano, que es lo que yo quiero hacer en su momento. Será en el juicio oral y público el 18 de junio. Ahora, este sumario administrativo, ¿cómo toma usted? ¿Y qué consecuencias puede tener esto que también de alguna forma resolvió la Corte con respecto a usted? O en realidad el presidente, tengo entendido que fue el que propuso. Y fue de oficio, imagínense. O sea que, ¿cuántos abogados chicaneros, por dar un solo ejemplo, los abogados de Óscar Venancio Núñez, 27 audiencias suspendidas, 27 audiencias preliminares suspendidas, una sola sanción no tienen por parte de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que en 2 oportunidades ya nosotros pedimos la auditoría de gestión en ese expediente? Ellos tienen las conclusiones y con la conclusión en la mano, la superintendencia de la Corte no fue capaz de aplicar una sanción a los abogados chicaneros. Sin embargo, en mi caso particular, ellos invocan un artículo de la acordada donde dice que los abogados que tenemos procesos penales podemos ser pasibles de un sumario administrativo. Pero supongo que en el ejercicio de la profesión, o sea, si yo dentro de mi profesión, no sé, me denuncian, tengo un proceso por cobro indebido de honorario o no sé, o alguna cosa afín a lo que yo me desenvuelvo como tal, como abogada, supongo que en ese contexto la superintendencia tendría facultades sobre mi persona, sobre mi profesión, pero no en un hecho aislado, en un hecho fuera del contexto de la profesión. Yo salí a manifestarme y por manifestarme me imputaron, ¿verdad? Claro. No fue, por ejemplo, dentro de un juicio donde yo hice una mala praxis, por ejemplo. Entonces hay mucha incongruencia, hay mucha inconsistencia en esta investigación oficiosa que me intima a mí para que en el plazo de 3 días yo conteste si en qué situación procesal me encuentro, teniendo ellos la posibilidad de pedir incluso al juez o al tribunal de sentencia que hoy tiene el expediente y que puede dar un detalle mejor incluso, ¿verdad?, de mi situación procesal, pero me hacen saber que yo estoy investigada y que hay una investigación encima secreta, ¿verdad?, porque ni siquiera me corrieron traslado de ningún documento que por lo menos fundamente las razones por las cuales ellos abrieron oficiosamente esa investigación preliminar. Así es que está ahí, vamos a ver cómo avanza, puede ser que termine ahí, puede ser que avance, y si avanza me van a abrir el sumario, que también es engorroso, en donde yo tengo que destinar un tiempo, que es lo que yo creo que ellos quieren hacer. Por darte un ejemplo. Sí. Hoy nosotros hemos presentado, si no estoy equivocada, no sé si más de 30 o 40 expedientes hemos presentado urgimientos, ¿verdad? En la sala constitucional, en la sala penal, en los juzgados penales de garantía, por ejemplo el caso de Adán Godoy, que fue el exministro de Agricultura que suspendió a través de su audiencia preliminar. Ya presentamos una nota pidiendo que se señale la audiencia lo más pronto posible. También presentamos en el de Miguel Cuevas, que también se suspendió y ya se señaló, por suerte, vino el doctor Jean Paul y nosotros presentamos una nota, enseguida ya fijó la audiencia para los primeros días de mayo. Presentamos urgimientos en el Tribunal de Apelación Segunda Sala por el caso de Carlos Portillo de Ciudad del Este. Presentamos urgimiento también en el Tribunal de Multifuero de Villa Haya, donde tiene Óscar Venancio su expediente. Y acá en Asunción tenemos una lista frondosa de varios expedientes
entre ellos el de Carlos Filisola, por darte solo un ejemplo, ¿verdad? Que está todavía en la sala constitucional. Hay muchos expedientes que nosotros estamos tomando y asumiendo la responsabilidad de controlar, que es único, nunca jamás se hizo eso, nunca. Nosotros lo que nos dimos cuenta con la experiencia que ya tenemos en esta lucha contra la corrupción es que si hay un tercer ojo que controla el actuar de las partes, de los magistrados, y magistrados digo fiscales y jueces, entonces si está la ciudadanía, aparentemente las cosas pueden mejorar y están mejorando, porque nosotros estamos impulsando de que estos expedientes que nunca tuvieron ningún control y muchos años incluso se sentaban sobre sus expedientes, o sea, sobre los expedientes los propios ministros de corte, hoy ya no pueden hacerlo, porque en la medida que ellos chicanean, nosotros ya estamos detrás del expediente. Yo creo que eso es lo que a ellos les molesta de este Rúa, ¿verdad? De que esté encabezando o sea parte de una estructura de ciudadanos que dice basta de impunidad. Entonces me quieren atar a procesos que me van a distraer a mí. Porque Claro. una persona que está con un proceso, un sumario, y por otro lado la causa penal, y te complica la vida porque tenés que destinar también para tu defensa. Entonces yo creo que ellos lo que pretenden es desanimarme para que yo pueda dejar todo esto que estoy haciendo, que a mí realmente me causa mucha satisfacción en lo personal y como madre especialmente, ¿verdad? De luchar un poco contra la corrupción y la impunidad en Paraguay. Qué bárbaro, en serio lo del, no sé si que es más grave, Arturo, llegar a juicio oral en estas condiciones y obtener un sumario administrativo por haber por haber salido a la calle en plena pandemia, ¿verdad? O sea, no hay mucha relación. Con ese criterio, cualquier médico que vaya a protestar va a tener que ser sumariado por el ministerio, por no sé, por la universidad de donde provino, qué sé yo. Es una No, locura. y que no hay... Lo más llamativo. Aparte hay que tener en cuenta que el sumario puede terminar con la casación de mi matrícula, Claro. o la suspensión del ejercicio de la profesión, ¿verdad? Claro, Que es claro. lo que ellos acostumbran a hacer. Claro. Que todo eso hay que sumar. No, Así Está un hacha pendiente ahí. sí, señor. Así mismo. Claro. Pero lo más llamativamente contradictorio y hasta altamente sospechoso es que lo que antes era un delito ahora ya no es. Porque antes era la violación de la cuarentena sanitaria y ahora desapareció esa figura, sino solamente el de resistencia. Es el caso en el que Claro. pueden derivar al Ministerio Público, por ejemplo. Yo no entiendo cómo van a quedar, no sé, hay como 3.000 imputaciones más o menos. ¿Cómo van a terminar ¿Cómo esas van a quedar imputaciones? esas personas que fueron imputadas? Más de 3.000 personas que pagaron más de 800 millones de guaraní en total. El otro día la doctora Carolina Llanes estaba rimbombantemente estaba comunicando que giraron al Ministerio de Salud 840 millones de guaraníes que fueron recaudados en concepto de donación, entre comillas, de los violadores de la cuarentena. Imagínense una mujer tan encumbrada como es Carolina Llanes, que tenía que mantenerse al margen y no crear un juzgado especial, digamos, de carácter especial para juzgar la conducta de los supuestos violadores de la cuarentena. Uno, no existe la conducta, no está tipificado Paraguay rige el principio de legalidad, por lo tanto jamás podía haber existido ese tipo de imputaciones. Y encima, digamos, de habérsele imputado mal a una persona, se le obliga a hacer supuestamente una donación, o sea, una donación es voluntaria y ellos le llaman donación a la forma como ellos te sacan el dinero para que vos no seas procesado. Eso fue lo que pasó con estas más de 4.000 personas, creo que son. Y realmente Fueron es imputadas. una Es bofetada. gravísimo eso. Y eso Sí. causal incluso de, no sé, de juicio político, ¿verdad? Porque no sé, la Corte Suprema de Justicia no puede alentar, digamos, un error así como el que están cayendo ellos. Y por supuesto que yo, en mi caso particular, el Ministerio Público nunca propuso una salida procesal para mí. O sea, pagar Directamente o, juicio no sé, oral. o andar limpiando, directo pidió juicio oral y público. Nada. Es más, en la audiencia preliminar, el juez Julián López, que fue el juez penal de garantía que sustanció la audiencia, le repite, ¿verdad? Le dice, ¿y por qué no presentaste una salida procesal? Y porque nosotros nos ratificamos en la acusación. Fue lo que dijo el doctor, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz. Qué barbaridad.
Entonces ellos se mantuvieron ahí, ellos querían llevarme a juicio oral público y seguramente quieren con una condena, no va a ser una condena grave tampoco, porque creo que 1 año 8 meses la expectativa de pena, ¿verdad? Y juegan así, juegan con la gente, ¿verdad? Y la gente que no se calla, la gente que no se resigna, y te pasan la factura por otro lado. Claro. Y parece que responden a orientaciones que vienen fuera del Poder Jurisdiccional, ¿verdad? Del Poder Judicial y del Ministerio Público. Porque hay gente que en flagrancia fue sorprendida y no tiene ningún proceso. Aquel policía que estaba disparando contra la gente, por ejemplo, al que ni le molestaron para preguntarle cómo está, si el dedo está bien, después de gatillar el arma, qué sé yo. Absolutamente nada de parte de algunos agentes del Ministerio Público. Sí, señor. El sometimiento de la justicia, del Ministerio Público, de la clase política, no es una leyenda, no es un cuento, es una realidad. Y no lo decimos acá en Paraguay, lo dicen también los organismos internacionales cuando llegan los informes en donde dice el estado actual de la justicia en Paraguay. Y Paraguay califica como una de las peores justicias en Latinoamérica, así es que esa es, digamos, la penosa realidad que nosotros tenemos, porque yo siempre digo, a un médico por una mala praxis directo, una imputación, y acaso no tenemos la posibilidad de sacarle a estos jueces y fiscales que en nombre de la República del Paraguay nos están imputando, nos condenan incluso, ¿verdad? Injustamente, por el simple hecho de responder a un plan político, a una cúpula partidaria en donde ellos prefieren acomodarse para seguir conservando su puchero que hacer lo correcto. Así que son peores que narcotraficantes esos jueces y fiscales. Son peores que los criminales, las asociaciones de criminales que también que hay acá en Paraguay. Ellos son peores porque de los otros sabes que tenés que cuidarte y puedes esperar cualquier cosa, pero de la justicia uno siempre espera justicia. Y acá no es así. Y en el caso de la ministra Carolina Llanes, por ejemplo, en vez de esperar una reflexión de alguien considerada una verdadera eminencia en cuanto al derecho penal, jactarse del factor recaudativo y de lo positivo que fue durante la pandemia, es realmente bárbaro, descabellado. Terrible. Imagínense que cuando empezó el tema de las imputaciones de la violación de la cuarentena, la ministra sale y presenta una solución salomónica. Dice, vamos a nombrarle a los jueces penales de garantía fulano y fulano, quienes van a atender todos los casos de violación de la cuarentena, ¿verdad? Y se le va a dar una salida. Ella dio toda la clave que se tenía que aplicar. Y después se establecen las multas y que la plata se tenía que depositar en el Banco Nacional de Fomento. En vez de agarrar y parar la pelota, y en la primera excepción de inconstitucionalidad que se presentaron, desde el momento que hubo imputación, los primeros imputados presentaron una excepción de inconstitucionalidad porque sostenían de que el hecho punible no existe, que la conducta no está tipificada. Y sin embargo, en vez de agarrar y cortar por lo sano, y decir, acá no hay hecho punible, y si quieren castigar la violación de la cuarentena, pues bien presenten un proyecto de ley y hagan que eso sea una conducta punible, o recomendar, por ejemplo, de que esto no puede ser punible salvo caso de que lo que dicen hoy, resistencia, etcétera, etcétera, porque todo no puede ser penalizado. Imagínate, es asqueroso lo que ellos quieren hacer. La última ratio del derecho penal, y resulta de que vos agarrás. Y no es eso, lo peor de todo es que las propias autoridades nunca respetaron. Cuando decían que no podíamos estar más de 2 personas en un auto, entre 4 estuvieron el presidente más un ministro y se sacaban selfies cuando el decreto decía que no podían estar más de 2 personas. Cuando decían de que no podían haber, que aglomeración era más de 20 personas, el presidente de la República posaba con una 100 personas en donde él violaba su propio decreto. Entonces estamos ante autoridades que no gozan de la confianza por el simple hecho de que son, no sé cómo puedo llamar a una persona así tan
tan corta de mente, ¿verdad?, de que sacaste un decreto y vos sos el primero en violentar y nadie se atreve a imputarle. Yo le denuncié al presidente de la República y a todos los ministros que se iban en el vehículo con él. También le denuncié digamos, que otros hechos también, ¿verdad?, que se dieron en el entorno político y jamás la Fiscalía ni siquiera hizo un acto investigativo, tal cual, así como presenté, está en la denuncia, así nomás, y duele eso, duele mucho. Realmente. Doctora, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de recordarnos todo lo que pasó en realidad en esta pandemia a través de esta conversación, esta charla que tuvimos, aguardando entonces lo que va a ser el juicio oral el próximo 18 de junio. Y como le decíamos, la intención era justamente esto, marcar la diferencia y la conducta selectiva de las autoridades en cuanto al juzgamiento de las actividades que en realidad no pasaron de ser actividades porque delitos nunca fueron, ¿verdad? Es lo único que nos queda claro a la fecha. Así mismo. Muchas gracias, Marta y Arturo, ¿verdad? Y bueno, hasta cuando quieran. Y Gracias, que doctora. el 18 llegue pronto para saber qué pasa. Gracias. Y que pueda liberarle a usted por lo menos el tránsito como para pensar en una vacuna, ¿verdad? Pero la gente, todo el mundo se va a Miami, por ejemplo. Claro, tranquila, no se puede. Ni siquiera esa posibilidad. Creo que es una vaquita para eso. Gracias, doctora. Dale, abrazo. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.